¿Estamos listos, hermano? Amén. Bueno, Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. Y pues reitero, a Dios doy gloria porque mi hermano Fernando está en medio nuestro. Y pues cada uno de nosotros, creo yo que el motivo de venir a la casa de Dios siempre va a ser adorarle, siempre va a ser bendecir el nombre del Señor. Entre esas cositas está el confraternizar los unos con los otros, pero lo primordial que hemos dicho es la palabra de Dios, siempre. A tal grado que aún los discípulos lo entendieron. En el caso de Pedro, en el libro de los Hechos, donde le decían, Pedro, discípulos, oigan, pues las mujeres griegas, las desamparadas, etcétera, pues se están quedando sin comer, no hay nadie que sirva a las mesas, dijo Pedro, con toda la autoridad y bien centrado, tranquilo. Escojan a hombres llenos del Espíritu Santo, porque yo, mi equipo, los discípulos, tenemos que estar metidos en la palabra y en la oración, ¿ok? Así es que eso es lo primordial de los hombres y las mujeres de Dios, la oración. ¿Qué estamos viendo los viernes? Estamos viendo una palabra que es de suma importancia, ¿por qué? Porque estamos viendo una clase que lo hemos dicho de la A a la Z, una enseñanza de cómo se lleva a cabo el ministerio o el llamamiento a los ministerios. Hubo cosas que yo he enseñado que aún cuando yo fui llamado no las conocía, pero ahora que enseño esto un poquito más a profundidad me doy cuenta que yo pasé por etapas que ahora usted está aprendiendo, y a Dios sea la gloria, porque usted ahora está aprendiendo etapas. A mí nadie me enseñó las etapas de transición de cómo yo iba a llegar hasta el pastorado. Una de esas cositas que ya hemos hablado, que son principios bíblicos, es de que Dios llama, prepara y envía. O llama, capacita y envía. Entonces, si alguno está viviendo ese proceso, pues gloria a Dios. De hecho, abro un paréntesis y le doy una información. De hecho, ayer recibí una llamada del pastor Sergio diciéndome, Leo, de aquí en lo adelante, todos los que estén estudiando en el instituto, ahora ya por regla general, ya no les van a permitir que los que estudian en el instituto son aproximadamente, hoy en día ya se sumaron, antes eran como 24 clases, no sé si te acuerdas, hermano Jorge, hoy ya son como 30 aquí en el distrito, más o menos, como 30 clases más o menos. Y al recibir la llamada, no me he salido del tema, abrí un paréntesis, ok, estoy hablando del llamamiento y la preparación. Me decía el pastor, hoy en día el que se mete a estudiar no es de que en un año estudió 6 clases y se fue, se cuitió. No. Ahora quieren que todos los que sepan que tienen un llamado van a entrar a estudiar y así como entraron deben de finalizar. ¿Esto con qué fin? Con el mismo fin que estamos hablando, hermanos. Lo que siempre yo he tratado de enseñar, en la iglesia venimos no a perder el tiempo, venimos a formar un carácter. Que quizá algunos de ustedes que todavía no tienen un llamado específico como pastor, como profeta, apóstol, evangelista, usted piensa que se queda fuera del puño. Sin embargo, no es así, porque la palabra de Dios dice que independientemente usted sea un líder o no, usted se tiene que capacitar. Para eso tenemos como muestra los cristianos bereanos, los de Berea, ¿sí o no? Que era gente que escuchaba a Pablo y se capacitaban, se preparaban, estaban allí en la palabra del Señor. Entonces, los que están aquí, yo les aplaudo. Yo les digo, good job, como dice el gringo. Bien hecho, sigan viniendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos jovencitos que quizá hasta este momento no conocen, no entienden, no disciernen el llamado de Dios para sus vidas. Y que con esta enseñanza, este aprendizaje, mientras pasa un año o dos, ustedes ya van a más o menos comenzar a entender
cómo Dios llama y por dónde te quiere llevar. Dicho sea de paso, la palabra, padres, la palabra dice, instruye al niño en su camino, no en mi camino, no en mis gustos. ¿Cuántos de nosotros como padres elegimos la carrera de nuestros hijos, verdad? Dale, tú vas a estudiar como abogado. ¿Por qué? Porque usted en su corazón es un abogado frustrado que nunca pudo ser, nunca pudo estudiar, etc. Y usted le impone a su hijo ser lo que usted no pudo llegar a ser. Abogado, doctor, ingeniero. Ya les decía en clases pasadas que se conoce de madres y de padres que tienen a sus hijos estudiando. Digamos, tú vas a ser doctor, pero mamá, no quiero, vas a ser doctor. ¿Saben qué han hecho los hijos? Vienen, se titulan y le dicen a la mamá y al papá, mira, aquí está tu título, ¿contento? Bye, ahora me voy a estudiar lo que yo quiero estudiar. Se conoce de casos. Por eso instruye al niño en su camino. Hay que discernir qué es lo que Dios nos dice de Danerita, de César, hermano Sotelo, de Oliver, de sus hijas, hermana Brenda, y así sucesivamente. Que podamos estar alerta por dónde los vamos a guiar, que sea su camino. Esa es la instrucción bíblica. Ahora, cerramos en paréntesis. El día de antier, yo tuve una visita y yo le decía esto. En la iglesia, allí con nosotros, usted no se sienta triste cuando ve que la gente, está faltando la gente, y somos un grupo selecto. Escuche, le voy a dar un aliciente, ¿ok? Un aliciente, no una palabra de conformismo, un aliciente. Yo le decía a estas personas, nuestra iglesia, yo la veo, yo como pastor, yo la veo no como una escuela pública, sino la veo como un colegio privado, donde hay una selección de personas que han decidido pagar el precio. Porque hoy en día muy poco las iglesias que están teniendo clases no tienen adeptos, no hay personas que quieran estudiar. Van a los cultos y a reempujones y a reniegos a los cultos. ¿Cuánto más cuando el pastor dice se abrió un instituto o hay clases? La gente no se está capacitando. Por eso es de que usted ve YouTube, Facebook, etcétera, y es fácil poner hoy en día en YouTube ridiculeces en la iglesia. Ay, para ridiculeces hay cientos y hay miles. Apostasía en la iglesia, ¡boom! Se mete a YouTube, Facebook y sale todo eso. ¿Por qué? Porque la gente está siendo engañada. A la gente le están metiendo gato por liebre, como dice el dicho vulgar. La gente no está discerniendo qué es lo que se le predica. Hemos hablado, yo les he traído proyecciones aún de gente que es capaz de darle un jalón a un tabaco y creer que va a sanar. La gente está en tanta la ignorancia que tiene la gente, que tenemos a pastores por ahí en las redes sociales, miren, con una cajita así y diciendo, pásale para acá, Fernando, pásale, Jorge, para acá, ¿qué te duele? Ahí está el chicle ungido, dale, ahí está, máscalo, ¡ey! Es para los que están enfermos. Los que no están enfermos no les va a pasar nada. No, es para los enfermos, dale, mastica. Viene un puño de niños, ustedes no. Claro, a los niños les gusta la golosina. Ustedes no, para atrás. Así está el mundo, siendo engañados, hermano. Ahora, ¿por qué digo yo, le felicito? Porque usted ha decidido entrar a un colegio privado, selecto, donde aquí no venimos a jugar, donde venimos a tratar de profundizar un poco en la palabra para que usted vea cómo la iglesia de Jesucristo debe de caminar, el funcionamiento, para que usted conozca de mí, porque en realidad lo que yo estoy enseñando con esta clase es para que usted discierna si el que está aquí arriba es llamado o no es llamado. Porque es lo que yo estoy haciendo con esta clase, exponiéndome, dándole a conocer cómo Dios llama a una persona.
Porque hoy en día tenemos gente comprando títulos por internet, de maestría, de doctorados, ya hasta el Chapulín, ya es doctor en teología. Hermanos, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Por eso, ahí tranquilito, aguante el corte, sea paciente. Estudiar, creo yo que hasta nuestros hijos, usted, yo que pasamos ahí por estudios, no es fácil y no es agradable, pero al final tiene su recompensa porque hay un título. Creo yo, y lo voy a pensar muy bien, para el año que entra, si vamos a abrir una clase, yo ya voy a empezar a darle diplomas a los que cursen las clases. Y eso para darle un reconocimiento de la clase que está cursando. Que a pesar de que no va a tener una validez a nivel distrital como el ministerio, va a tener validez en cuestión a su conocimiento. ¿Sí me entienden? Y vamos a darle, vamos a empezar a preparar. Pastor, pero la gente no va a venir. No me interesa. Jesús, de multitudes de 5,000, de 3,000, a 12 preparó. Si yo preparo 5, no pretendo ser más que Jesús. Jesús preparó 12. Yo con que prepare 5, con eso estamos. Que Dios me diga, esos 5 son los tuyos. Dale, aquí vamos a enseñar y nos fuimos. Porque con esos 5 en Lakeport algo puede pasar. Sanar, transformar corazones, con que la unción del Santo de Israel esté con nosotros y la palabra de Dios tal y cual es esté en nosotros, vamos a darle. Y usted se va a acordar de mí estas palabras, apunte la fecha. Se va a acordar de algo que Dios va a hacer en un futuro con usted, conmigo, con los que decidamos servir a Dios. Así es que bienvenidos al colegio privado. A la salida le cobramos. Okay. Aleluya. Aleluya. Estamos viendo una clase que lleva por nombre Excelencia Ministerial. ¿Y por qué excelencia ministerial? Porque nos hemos dado de cuenta que hoy en día todo el mundo sirve a Dios, pero le sirve a su manera, le sirve a su conveniencia. Miren, agárrese, fresquecito. ¿Le gusta el chisme? Chisme santo, fresquecito. Nos hemos dado de cuenta de algunos pastores, hermanos, eso fue ayer, de algunos pastores, los cuales, por ende, comenzaron a pastorear. Tenían un salario de casi $1,000 y como pidió más y no le dieron, no, entonces no, ya no sigo orando, ya no sigo vigilando, ya no sigo predicando, etc. Se fue. Yo le decía a mi esposa, mi amor, ¿tú crees que ese hombre es llamado? ¿Tú crees que esa persona es llamada? Hermano, un pastorado con casi $800 por semana. ¿Cómo le vendrían un par de pastores que tengo frente a mí? $800 por semana. Y dijo, no quiero. Eso me lo dijeron ayer me lo dijeron. No, es que quiero quizá 1,000 quería. Y como no le dieron los 1,000 por semana, dijo, no, yo no quiero predicar. Digo yo, Padre amado, teniendo aquí 2 pastores que quieren ese sueldo. Ay, bendito Dios. Pero bueno, de esos hay muchos. Uno de los últimos tópicos que comenzamos más bien, que estuvimos hablando al final de nuestra clase, de nuestra última clase, fue ¿cómo confirma Dios el llamado? Y dijimos, en este caso Dios va a utilizar 4 factores que son determinantes para la confirmación del llamado. Y en esos 4 factores, estos elementos eran: Dios coloca una pasión y un interés interno muy intenso para llevar a cabo el ministerio. Eso tiene que ver con algo personal. Número 2, por un don espiritual o un don ministerial. Y ya dijimos que el don ministerial tiene que ver con los 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones espirituales tienen que ver con la profecía, con el don de lengua, el don de ciencia, etcétera, etcétera. Dios usa o uno o el otro y Dios te lo va a confirmar por medio de esos hombres de Dios. Número 3, se le es mostrado al ministro inmediato que está brindando cobertura a quien es llamado. En este caso, a nosotros como pastores u hombres de Dios, Dios nos va a mostrar si Lady tiene un llamado, si Natalie tiene un llamado, etcétera, etcétera.
Pero primero te lo va a decir a ti. No es de que Dios va a decirme a mí primero, Fernando, tienes un llamado pastor, y a él no le ha dicho nada. ¡Bum! Le metí tremendo pastorado. No, así no trabaja Dios. Dios trabaja primero con el que va a llevar a cabo tal responsabilidad. ¿Y qué hace conmigo como segunda persona? Confirma lo que Dios está haciendo, en este caso llamando. Y 4, se le es mostrado a la iglesia local. El pueblo se va a dar cuenta si en ti hay o no hay un don ministerial. En este caso, pues casi todos ya sabemos, ¿verdad? E incluso personas de ustedes me han dicho, pastor, yo creo que él tiene un llamado. Claro, no sé de qué, pero tiene un llamado. En el caso de no sé de qué, si de evangelista, si de maestro, si de pastor. ¿Ok? Bueno, esos fueron los 4 puntos que ya los tocamos. Y luego avanzamos. Ahora vamos a entrar en un tópico nuevo y fresco. ¿A qué fuiste llamado? Para los que anotan y graban en el CPU, ¿a qué fuiste llamado? Y arrancamos. Escuchen. Debes estar claro a qué fuiste llamado. Si dudas acerca del llamado y no estás seguro a qué Dios te llamó, vas a tener problemas y causarás problemas a otros. El conocer y estar seguro del llamado que se te hizo evitará el problema de invadir otro ministerio, de tomar otra carrera que no nos pertenece. Y aquí yo decía semanas atrás que si a mí Dios me diera el privilegio de predicarle a puros pastores en una sesión pastoral, que me inviten, ve y predícale a los pastores, vamos a prepararnos. Y una de las primeras preguntas que yo les haría a los pastores es: queridos hermanos, consiervos míos, pastores, ¿ustedes están seguros de su llamado? En primer lugar, ¿cómo fue tu llamamiento? Y comenzar a hacer conciencia, porque me he dado de cuenta que hoy en día conozco de hombres de Dios que han predicado esto en conferencias pastorales, y al final de las conferencias, después de tener 400, 500 pastores, han venido 30, 40 pastores de los 400 y han dicho: a mí nunca me predicaron cómo se llevaba a cabo el llamamiento pastoral, y a mí me pusieron. Yo cuelgo los guantes. No porque sea un cobarde, sino porque entendí que en realidad no soy llamado. Ahora entiendo por qué tanto dolor de cabeza, por qué tanta frustración, por qué no avanzo, por qué no hay nada en mí, no hay un fluir. ¿Se fijan? Y así usted se va a encontrar muchos pastores hoy en día. Por eso aquí, ustedes que no son ministros, la iglesia que no es ministro, el tener este conocimiento y el tener una vida devocional viva, fresca, diaria, con el Espíritu Santo, usted no tiene que ser pastor para cuando usted esté sentado ahí, lleno de la presencia de Dios, se para aquí alguien, ¡pum!, comienza a hablar y usted lo ve paraboleando. El Espíritu le va a decir a usted que está lleno de Dios: ese hombre que está arriba no es pastor. Y tú se lo vas a decir, que deje el pastorado. ¿Que yo? Si ni pastor soy, que yo. Se han dado los casos, tengo testimonios. Conozco amigos, conozco hermanos en Cristo, en este caso como ministros, ellos sí como ministros. Han estado ahí sentaditos. Es como que si estos 2 varones que tengo frente a mí, que son pastores, el Espíritu de Dios le dijera: Leo, que está ahí, de llamado no tiene nada, y dile que deje el pastorado. Ahora, cuando nos prediquen esto a nosotros los pastores, o si algún día usted tiene un liderazgo que no está bien, que no es su posición, aquí hay que dejar el orgullo al lado, porque quizá ustedes, quizá los de acá,
podemos conocer pastores que les han dicho, usted no es pastor, y siguen ahí. ¿Por qué? Por orgullo. Por orgullo. Por orgullo, porque no quieren que las ovejas que pastoreó 10, 20, 30 años se den cuenta de que el hombre que estuvo pastoreándolos toda una vida no era pastor. Pastor, ¿era lobo vestido de oveja? No, tampoco. Quizá en su falta de comprensión, en su falta de madurez, en su falta de conocimiento bíblico, y a lo mejor cuánta gente hay que por causa de la necesidad lo patearon al estrado y ahí salió. Él será el pastor y ahí está. Bueno, puro Juan 3:16 y Salmo 23 y arranca con lo mismo. Por eso es muy bueno estudiar esta clase para que usted se dé cuenta. ¿Cuántos hoy en día por el hecho de decir soy apóstol, sométete? Hermano, estaba escuchando una prédica de un hombre de ahí de Miami. Estaba hablando del ministerio quíntuple y que los profetas y que los apóstoles y a los pastores acá nos puso, acá. Y dice, pero los apóstoles, dice, es el que está arriba. Y dije, ay, bravo, pues tú te dices ser apóstol, ¿verdad? Bendiciones. Nosotros como apóstoles, dice, somos los que traemos el avivamiento, los que mantenemos el gozo, el poder de Dios. Sí, tú y yo, ¿qué? Yo no tengo el Espíritu Santo, no tenemos la iglesia de la palabra, no tenemos el fruto del Espíritu, no hay dones. Claro, pero ya sabe para dónde va eso, ¿verdad? Todo tiene que ver con el cash que te quitan y te mandan a la luna y reciben un dinero mal donado. El que entienda, entienda. Bueno, dice, Carlos Finney fue el mejor evangelista y ganador de almas que hubo desde los días del Nuevo Testamento hasta sus tiempos. A los 80 años de edad escribió, escuchen lo que escribió este hombre sabio: yo sé muchas cosas de Dios, cosas profundas de Dios, cosas que soy capaz de enseñar, pero si las enseño, pierdo la habilidad de ganar almas, ya que Dios no me llamó a la enseñanza, sino a la evangelización, y de eso me ocupo. Cada quien ocúpese en lo que fue llamado. Cada uno de nosotros debemos de ocuparnos en lo que fuimos llamados. Debemos estar seguros del llamado que Dios nos hizo, a qué nos llamó, y dedicarle todo nuestro tiempo a ese llamado. Voy a volver a repetir este estribillo porque a pesar de que es corto, es profundo. Debemos estar seguros primeramente del llamado, ¿ok?, que Dios nos hizo, a qué nos llamó, y dedicarle todo nuestro tiempo a ese llamado. Y aquí los pastores de verdad que estamos en una encrucijada, de verdad que sí. A como está la situación, hablando económicamente, etcétera, etcétera, no es fácil aventar toda la herramienta y comenzar a trabajar. Se conoce de pastores que andan de taxistas. ¿Y un taxista qué pasa? Tiene que estar todo el día. Todo el día. Pastores que tienen trabajos que llegan tarde. En mi caso, yo le doy gracias a Dios por el jefe que me tocó. Sabe que soy pastor, sabe que tengo salidas, etc. Y a Dios a la gloria, que no trabajo hasta las 6, 7. Porque si yo tuviera un jefe así o un trabajo así, hermanos, yo estaría en dificultades. Y yo espero el momento que me diga el Señor, suéltalo todo. Necesitamos tiempo para prepararnos. ¿A qué Dios me llamó a pastorear? ¿Inviertes tiempo? Hay que invertir tiempo porque Dios nos llamó. Es aquí donde uno salta y dice, viva por fe, viva por fe. Si Dios te ordena, suéltalo y a darle. Hasta este momento creo yo tener, en mi caso estoy hablando de mi vida, una vida balanceada.
Pero aún con tener un balance que estoy trabajando y estoy en la obra, hermano, falta tiempo para estudiar, falta tiempo para prepararse. Porque no solamente es atender mis necesidades, las de mi familia, sino las de las ovejas, más aparte distritales, si seguimos estudiando, etcétera. No hablando de los problemas cuando las cosas se ponen mal, ¿verdad? Que un matrimonio en divorcio, que un hijo en drogas, que etcétera. Hay que prepararnos. Ahora, todo esto usted quizá lo lleva a pensar en el pastor, en el ministro. No. Piense en usted también, que a pesar de que no tiene un rebaño, no tiene un ministerio pastoral, su iglesia es su casa. Es su casa y viene haciendo quizá lo mismo usted también, que es un pastor, pero usted lo hace un poquito más en pequeño. Usted ministra la vida de sus hijos, aún la de su esposo, queridas amadas mujeres, la de su esposo, si el esposo se descuida y no es el que está llevando la dirección espiritual, ustedes también agarren los principios. ¿Para qué fuiste llamada, mujer? Como ayuda idónea. No como estorbo, no como tropiezo, no como nada, como ayuda idónea. Ven al varón que se va ahí yendo, ¿para dónde va? Hasta de los pelos. Es que por aquí, mi amor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Estamos dejando la iglesia, estamos dejando la oración, estamos dejando los principios bíblicos. ¿A dónde vamos? Pero cuando estoy enseñando eso, ay pastor, wow, todo lo que tiene el pastor que hacer. No, olvídese de mí. Usted también lo tiene que hacer en su casa. ¿A poco no vienen sus hijos contaminados de la escuela? Con gritos, con chismes, con pleitos, con droga, el homosexualismo, el lesbianismo, todos rozan allí. El pecado está allí. Nosotros debemos de ser ministros. ¿A qué Dios te llamó? A ser una mamá, pastor. Bueno, sé una mamá excelente. No tienes ministerio aquí, ni canto, ni danzo, ni aplaudo. No tengo ministerio en casa. Bueno, tu ministerio es ser una mamá sirviéndole a Dios con excelencia. Mientras el viejo llega tarde trabajando, usted meta la oración a las niñas, a los niños. Métale palabra de Dios. Sáquelas al parque un rato. Usted esfuércese. Cada vez que yo hablo de la familia y que me inclino a ustedes como madres, siempre me viene a mi pensar la mamá de John Wesley, ¿verdad? Susana Wesley. Mujer esforzada, como con 15 chihuines. 15 mocosos, 12, 10 por ahí se le fueron muriendo. Pero a todos, hermanos, les dio instrucciones. Gente estudiada. Miren John Wesley, aprendan de John Wesley. Fue un hombre estudiado. Una mujer que dice uno de sus más grandes pensamientos, se lo voy a parafrasear porque no me acuerdo del todo bien, pero dice: procura destruirle el ego a tu hijo. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo ahora nosotros como padres? Si él te pega, métele una bofetada. Si tú traes comida y el niño te lo quiere quitar, no le des, ¿no? Susana decía lo contrario. Destrúyele el ego a tu hijo, el orgullo, el ego. Comparte, da, perdona, ama, restaura, sana, levanta. ¿Qué estás haciendo como mamá? No porque la traigas con ropa de marca, eres una mamá excelente. Eso es lo externo. Procura primero lo interno. Porque puedes tener unos hijos, unas hijas con excelente vestimenta y decir: mi mami siempre a mí, mi papi siempre a mí, y nadie los quiere ver. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos enseñando al orgullo, al despotismo, al ego, etcétera. No, humildes, sencillos, amadores, etcétera. Así es que no se trata solamente del ministerio. No se trata solamente, el pastor está predicando servir a Dios con excelencia. Sírvele tú también, como padre, como madre. Y los hijos que van aprendiendo, sírvanle a Dios con excelencia, honrando a su padre y honrando a su madre en este tiempo también. En primera de Pedro 4, 10 y 11, fíjense lo que dice. Hay 3 factores que determinan una administración y administración con éxito en el ministerio que has recibido. Nuevamente,
En Primera de Pedro 4, 10, 11, hay tres factores, que determinan una ministración y administración con éxito en el ministerio que ha recibido. Escucha. Entre eso, habla de que cada quien ministre según la palabra que ha recibido. Cada quien ministre según la palabra que ha recibido. Y en esto de ministrar la palabra, obviamente, la predicación en nuestro caso, ministra lo que se te ha dado. La palabra. Aquí entramos, aquí podemos sacar muchos trapos al sol en cuestión a la predicación de la palabra. La importancia de nosotros como pastores es estudiar la palabra de Dios. Hoy en día se conocen más de muletillas, de dichos, de chistes, de un montón de cosas que si a nosotros se nos dice ministra la palabra, no hay que ministrar otra cosa más que la palabra. Hay predicadores hoy en día, no sé si les ha tocado visitar una que otra iglesia, que usted, llegó, ay, la iglesia, qué bonito. Le dan el micrófono al pastor y a su nombre, gloria. Y a su gloria, más gloria. Y a su gloria, recontra gloria. Gloria a Dios, aleluya. Aplauso fuerte para el Señor, gloria a Dios. Y vamos a hablar de Juan 3:16. Aplauso fuerte para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Juan 3:16, porque de tal manera, ¿quién vive? Amó Dios al mundo y a su nombre, que ha dado a su Hijo. Y la iglesia está, hermano, toda la predicación de la palabra, cuando usted saca la grabación, ¿qué predicó ese hombre? Nada. Puras muletillas, puros dichos, puros chistes, puro rollo, hermano. El día que Dios te llame, que ruégale a Dios que no te llame. Ya habíamos enseñado, ¿verdad? Que Dios llama a los que no quieren servirle normalmente. Así es que mejor dígale, Señor, yo te quiero servir. El día que Dios nos llame, te haga el llamado, púlase donde Dios lo ponga a servirle. Si Dios nos llamó a predicar la palabra, hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiarla, hermano. Esto no es un juego. Mire, de lo que yo le predique, depende su alma. Está pendiendo su alma del mensaje que yo le dé. Si yo le ofrezco un mensaje malbaratado, pobre, raquítico, paupérrimo, un mensaje de pacta con Dios, usted váyase, hermano. Cuando nos centremos aquí en la gran comisión, que todo tiene que ver con dinero, váyase y déjeme solo. Cuando no prediquemos la palabra aquí y usted diga, algo le está pasando al hermano, primero venga y dígame, corríjame, ayúdeme. Pero cuando usted vea que yo me obstine y ofrenda, y el diezmo, y pacta con Dios, y usted váyase. Porque lo que Dios me mandó a predicar a mí es la palabra de Dios. Ya de ahí en fuera, la responsabilidad de cada uno de nosotros, lo que tenemos que dar, cómo tenemos que servir, ya cada quien es Dios con usted. Yo solamente debo de enseñar. Y así, hermano. Por eso dice aquí el escritor en Pedro, cada quien que ministre según la palabra que ha recibido. Yo recibí la palabra de Dios, la palabra de que ven, Cristo te ama. Hay salvación, hay perdón, hay vida eterna. Recibe. A eso Dios nos llamó. Y si usted es un predicador, trate de no imitar a otro predicador. Cada quien ministra según el